Viajar con Fabi, ven y disfruta en nuestro canal. Viajemos juntos, mil lugares hay por encontrar. Viajar con Fabi. Viajeros, vamos a enseñar a los turistas el verdadero Tenerife, que dejen de decir una cerveza por favor, a que digan mi niño, ¿dónde hay un guachinche? Y vamos ya con el primer destino. Este mercado se encuentra muy cerca de la capital, de Santa Cruz. Te recomiendo que vengas a visitarlo porque es muy interesante y vas a descubrir el auténtico sabor canario. Y este es un lugar que no te puedes perder. Se encuentra a unos 10-15 minutos andando de pleno centro de Santa Cruz. Fui a visitarlo un día de semana, temprano, para poder grabar bien las imágenes, pero los fines de semana se llena de gente. Y la primera tienda que fui a visitar es esta, donde están todos los productos canarios. Eso que ves ahí son los típicos balcones de la Orotava. Aquí puedes encontrar muchos productos que te puedes llevar de recuerdo y de regalo para tus amigos, como el gofio, el mojo. Y mira la cantidad de especias que tenía. ¿Y qué te voy a contar de las frutas que hay en Tenerife? Frutas exóticas. Yo me quedé alucinado con la cantidad y la variedad que tiene esta isla de frutas exóticas. Y otra cosa que no puedes dejar de probar son los quesos. En las Islas Canarias hay cantidad de quesos y en cada isla tiene su propia denominación de origen. Y vamos con lo que me gusta a mí, las plantas. Me volvió loco la cantidad de plantas que hay. Es por el clima, ya que aquí hay plantas tropicales que en otros lugares no pueden crecer. Bueno, ahora estamos en lo que es la Plaza España, el centro neurálgico de la capital. Tengo que decir que yo esta plaza no llegué a verla terminada cuando vivía aquí, estaba siempre en obras, estuvo mucho tiempo en obras. Todo esto que veis aquí supuestamente debería estar lleno de agua, ahora lo están reparando o haciendo mantenimiento, pero ha quedado muy bonito. Oye, esto cuando yo vivía aquí no lo había visto, este monumento me parece súper original, además es muy natural de la vida típica. Esto que veis aquí, justo aquí atrás, se llama Lo llevo bien y representa todos los problemas, todos los traumas, todo lo que llevamos a cuestas. Pues a mí me ha gustado mucho la idea de este escultor y aquí al lado de esta escultura vas a ver una escalera. Esta escalera que te lleva abajo, que es una auténtica sorpresa lo que vas a descubrir ahí. Y justo debajo de la Plaza España vas a encontrar el famoso Castillo de San Cristóbal. O bueno, lo que queda de él. Pues resulta que las Islas Canarias siempre fue un caramelo muy importante para Inglaterra, ya que gracias a las Islas Canarias ellos podían ir a América o podían bajar a las Indias, ya que no existía el canal de Suez. Pues en 1797 los ingleses con 3.700 soldados al mando del almirante Nelson intentaron tomar las islas y ahí se encontraba Antonio Gutiérrez de Otero, de 68 años y con mucha experiencia, pero con tan solo 1.600 soldados españoles. Y ahí fue cuando entró el famoso cañón Tigre, al cual un cañonazo le arrancó el brazo al almirante Nelson. Y luego de 3 intentos, el almirante Nelson y todos los ingleses decidieron abandonar este ataque. Y esta historia a mí me dio mucha hambre y vamos a conocer qué es un famoso guachinche. Los guachinches son típicos restaurantes de Tenerife, los vas a encontrar solo en esa zona. Resulta que hace muchos años hubo una producción muy grande de uva, entonces los productores decidieron pedir al gobierno que les dejen crear una especie de restaurante con comida típica y poder vender su propio vino. Aquí vas a poder degustar platos típicos como el gofio, que es harina de trigo tostado, el mojo, que es una salsa que se usa con muchos ingredientes, que es pimiento, ajo, sal, pimentón, comillo, cilantro, aceite, vinagre, perejil y azafrán. Creo que no me olvidé de ninguno. Aquí vas a probar de todo, garbanzos, ropa vieja, gofio, carne, pescados, vamos, una maravilla, y los precios ni te cuento.
Para que te hagas una idea, por persona hemos pagado unos 10 euros. Yo me fui con mi amigo Alexis y sus sobrinos. ¿Cómo comen los niños? Mira, no paraban, no podía grabar porque se veían las cucharas ir y venir a cada rato. Mira si los guachinches son tan famosos que hubo un director americano muy conocido que se enamoró del lugar y de la comida. Luego te muestro quién era. Y ahora entiendo por qué mis amigos Monse y José trabajan tanto. Es que hay que darle de comer a los chiquillos. ¿Cómo comen estos niños? Las gracias son mías porque de verdad muy agradecida de que vengan a verme y que les guste la comida. No trabajo por decir que vengan gente, lo que me interesa es que disfruten con la familia y la comida y eso es lo más importante, de verdad. Un abrazo. Gracias, gracias. Y aquí tenéis al famoso Steven Spielberg, que vino a visitar el Guachinche Los Gómez y se enamoró de su comida. Buenos días, viajeros, son las 7 de la mañana, temprano para mí, esto es una locura, vamos. Y vamos a hacer un viaje express. ¿A dónde es que vamos, capitán? Vamos a Gran Canaria, al puerto de Agaete, de las Nieves. Vale. Y después nos vamos a Las Palmas. Ya les contaré bien, podemos ir de dos opciones. Hemos elegido porque vamos con un coche, vamos en un ferry de la compañía Fred Olsen, ¿es? Fred Olsen. Fred Olsen. Aquí tenéis formas de comunicaros entre las islas, o bien por avión o bien por ferry, o nadando, si tienes mucha bulla. Así que pues nada, estamos esperando para meter el coche en el barco y nada, pues ya les mostraré un poco cómo es el ferry. Yo lo he probado en su momento y es muy bonito. También se puede ir en avión con la empresa Vinter, que a propósito yo los sigo, no sé si me siguen, queridos amigos de Vinter. Un viajecito a Fuerteventura, un ticket no viene mal. Que nada, que luego les muestro el barco, ¿vale? Bye bye. Y ya vamos para adentro con el coche. Es muy rápido, el sistema que tienen está muy bien hecho porque no pierdes mucho tiempo. Entras con el coche y aquí ya puedes ver las zonas que hay. Puedes comer, puedes tomar algo, te puedes sentar en distintos lugares. Y yo tuve la suerte de poder viajar en la clase VIP, en la clase oro. Y lo que más me gustó de la clase oro, que tienes barra libre de bocadillos, sándwich, tartas, café y bebidas. ¿Cómo me puse? Y ya salimos de Santa Cruz, mirar cómo está amaneciendo. Y una cosa importante, Santa Cruz es uno de los destinos para los cruceros. Ahí se ve uno que ese era pequeño. Me dijeron que había otros que venían durante el año que eran el doble de grande que ese. Pensar que toda la gente que va al Caribe o que viene del Caribe para ir al Mediterráneo pasa por las Islas Canarias. Y el ferry ya sale de Santa Cruz, vamos camino a Las Palmas. El tiempo de duración de este trayecto es de 1 hora y media aproximadamente. Ahí se puede ver el Teide al fondo y ya estamos dejando la isla para cruzar a la de enfrente, a Las Palmas. Y una vez que llegamos a Las Palmas nos fuimos al sur, a una zona turística que se llama El Telde. Y en esta playa que estaba llena de turistas, todos blancos de no haber tomado el sol en años, está esta sorpresa, una estatua que tiene 4 metros del dios Neptuno. La hizo el arquitecto Luis Arencibia. Y volvemos a Tenerife, que te voy a mostrar este museo, el de la naturaleza y la arqueología. Y dentro de este museo voy a descubrir las momias famosas, las momias de los guanches. Los guanches eran los antiguos indígenas de Tenerife. Dicen que es de origen bereber, que vinieron del norte de África y que vivían en cuevas. Bueno, ahora estoy entrando en la parte de las momias y te digo que la imagen que vas a ver ahora te vas a quedar alucinado. Es la momia que se conserva en mejor estado. Mirar, es que no me puedo creer que esto tenga tantos y tantos años. Me estaban explicando que el proceso de momificación
a diferencia de los egipcios, es que las momias guanches conservan sus órganos y luego le ponían como un ungüento hecho con tierra y ceniza volcánica y los tapaban con esos cueros. Y luego de ver estas famosas momias me voy a la zona de la fauna marina, ya que Tenerife es un paso de muchos animales marinos, ballenas, orcas, cachalotes, delfines. Tiene una fauna muy pero que muy diversa en toda la costa, en todas las islas. Y luego de visitar este museo que está muy cerca del centro, nos vamos a visitar un pueblo que se llama Garachico. Te voy a contar la historia del puerto de Garachico. Este era un puerto que en su momento fue bastante importante y por culpa de una lava que bajó, casi se cargan todo el pueblo. Porque aquí este puerto era muy bueno, estaba creciendo. Vino un genovés desde Italia a fundar este puerto de Garachico y tenían todo solucionado. Hasta les voy a mostrar cómo se defendían de los piratas, pero en 1706 vino la tragedia. Por esta montaña bajó la lava y se llevó casi medio puerto, media ciudad. Y te voy a mostrar lo que se ha salvado. Quédate en el vídeo que ahora vas a ver lo único que se salvó, que hoy es un emblema de esta ciudad. Esto que veis aquí, esto es el castillo de San Miguel. Esto, aunque no lo crean, sobrevivió a la erupción volcánica, o sea, la lava pasó y se salvó. En principio, esto se hizo para proteger de los piratas, ya que esto era un puerto bastante interesante para los piratas. Entonces habían creado este castillo y en 1706, cuando fue lo de la lava, se salvó. Garachico se encuentra al norte de la isla y es un pueblo que recomiendo que vayas a visitarlo. No está muy masificado de turistas y vale la pena visitar este lugar. Bueno, aquí podéis tener una idea clara de lo que pasó en 1706. Esta montaña, justo aquí, había un volcán, el cual bajó toda la lava. Ahora les voy a mostrar parte de la lava, cómo ha quedado, y eso ha conseguido crear lo que son las piscinas naturales, ya que la lava, al tocar con el agua, se enfriaba y creó unas piscinas naturales. Mirad, esto es lo que les decía. Esto que veis aquí, todo esto es lava. Y allá al fondo, que ahora se los voy a mostrar mejor, están las piscinas naturales. El Caletón. Muy bien, buena corrección. Este es el pueblo, Garachico. Vamos a ver las piscinas naturales. ¡Vámonos! Esto que se ve justo aquí, lo que pasa es que ahora está en obra, no podemos bajar aquí, pero de estos son las piscinas naturales y hay un montón por aquí. Se llama Malpaís. Malpaís se llama esto. O sea, la lava cuando está petrificada así se le dice Malpaís. Sí, cuando se solidifica. Ya hemos aprendido algo nuevo. Mirar qué imagen, la ermita y ese camión que se ve ahí abajo, que se los voy a acercar, es el segundo camión más querido en Tenerife. Primero está el de dormitorio y luego el de la cerveza dorada, típica de aquí. Vamos a empezar a explicar la cosa. Como no hay presupuesto para un dron, hemos venido andando todo por aquí, que casi suelto los bofes, hasta aquí, para poderles grabar desde el cielo, desde lo más alto de esta montaña, las Teresitas, que aquí están. Mira, la historia es que aquí había una playa de piedra y un poco de arena, pero en los años 70 se trajo barcos con arena del Sáhara y se rellenó todo y han conseguido hacer una playa de 1 kilómetro. Han hecho esto, que es un rompeolas natural. ¿Qué consiguen con esto? Que cuando hay marea alta no se lleva la arena y se mantiene perfecto. Es una playa súper bonita. Está a... ¿Cuánto está, Alexia? ¿Unos 20 minutos?
15-20 minutos. De hecho, hay autobuses que te traen aquí a Las Teresitas. Los tinerfeños le siguen llamando Las Teresas. Tiene 2 muelles, uno aquí y otro aquí, y está protegido por esto. Y ahora vamos a ir abajo a mostrarte la arena de cerca. Desde ahí arriba hemos bajado ahora a la playa porque vamos a probar el agua. Nos vemos. Y sí, viajeros, tuve que por lo menos meter los pies en el agua porque me hacía falta. Espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. ¿Dónde será? Pues no lo sé. Dios dirá a qué destino o qué lugar o qué rincón vamos a descubrir. Nos vemos en otro vídeo. Bye bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.